Mi esposo me echó por creer en mentiras, pero esa noche gané la lotería con 31 millones. El destino tiene una forma cruel de equilibrar las cuentas cuando menos te lo esperas. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Bárbara Álvarez. Tengo 62 años y mis manos aún tiemblan cuando recuerdo aquella tarde de octubre en Madrid, cuando mi mundo se desplomó como un castillo de naipes bajo la lluvia. Había pasado toda la mañana en el mercado de San Miguel, entre el aroma de jamón ibérico y el bullicio de vendedores que me conocían desde hace 15 años. Doña Carmen, la frutera, me había apartado las mejores manzanas para el pastel que quería hacerle a Julián. Sus favoritas, esas rojas y brillantes que compraba cada viernes religiosamente, como si fuera un ritual sagrado de amor. Para su esposo, ¿verdad, señora Bárbara? Me había dicho con esa sonrisa maternal que te abraza sin tocarte. Ese hombre tiene suerte de tenerla. Qué equivocada estaba. Caminé por las calles empedradas del barrio de La Latina, cargando mis bolsas de compras como había hecho miles de veces. El olor a castañas asadas se mezclaba con el ruido de los autobuses y el eco de mis pasos sobre las piedras gastadas por el tiempo. Todo parecía normal, todo parecía mío. Cuando llegué a nuestra casa, esa casa de 3 pisos con balcones de hierro forjado que habíamos comprado con tantos sacrificios, el silencio me golpeó como una bofetada fría. No había música de las noticias que Julián siempre escuchaba a las 4 de la tarde. No había olor a café recién hecho, solo un silencio denso, pesado, que me erizó la piel. Abrí la puerta con mi llave, esa llave dorada que guardaba en mi bolso junto al billete de lotería arrugado que había comprado 2 semanas antes por impulso. Nunca se sabe, señora. Igual le cambia la suerte, me había dicho la cajera del supermercado Mercadona. ¿Cómo iba a imaginar que tenía razón? Pero no como yo esperaba. Mis maletas estaban en el recibidor. Mis maletas rojas, esas que compramos para nuestra luna de miel en Sevilla hace 30 años. Pero ahora estaban llenas de mi ropa, doblada sin cuidado, como si fuera basura que alguien quisiera sacar rápido de su casa. Sobre la mesa del comedor, donde solíamos desayunar cada mañana leyendo El País, había fotos rotas. Nuestra boda, nuestros viajes, mis sonrisas ingenuas de mujer enamorada. Todo hecho pedazos, como si nuestra historia fuera un error que necesitaba ser borrado. ¿Qué significa esto, Julián? Pregunté con la voz quebrada, dejando caer las bolsas del mercado al suelo. Él apareció desde la cocina, pero no era el hombre con el que había desayunado esa mañana. Sus ojos, esos ojos marrones que me habían mirado con ternura durante 3 décadas, ahora me veían como si fuera una extraña, peor, como si fuera una enemiga. Significa que se acabó, Bárbara. Se acabó todo. Su voz sonaba fría, metálica, como la de un extraño que nunca había pronunciado mi nombre con amor. ¿De qué hablas? ¿Qué he hecho? Las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos. Esta mañana me dijiste que me amabas. ¡Mentirosa!, gritó, y su voz resonó por toda la casa como un trueno. Eres una mentirosa y una ladrona. Me quedé paralizada. En 30 años de matrimonio, Julián nunca me había gritado, ni siquiera cuando perdió el trabajo, ni cuando murió su madre, ni cuando tuvimos que vender el coche para pagar las deudas. Nunca. ¿Ladrona?, susurré. ¿De qué hablas? No te hagas la tonta. Se acercó tanto que pude ver las venas hinchadas en su cuello. Ya sé todo. Que te quedas con el dinero de mi pensión, que coqueteas con ese viudo del barrio, que me humillas contando nuestros problemas privados a cualquiera que te escuche. El mundo comenzó a girar. Esas acusaciones eran tan absurdas, tan alejadas de la realidad, que por un momento pensé que estaba soñando, que despertaría en nuestra cama, junto al hombre que ronca suavemente cada noche desde hace 30 años. ¿Quién te dijo eso?, logré preguntar entre sollozos. ¿Quién te llenó la cabeza de esas mentiras? No importa quién. Lo importante es que sé la verdad. Su rostro estaba rojo de furia. Y la verdad es que eres una mujer que solo sabe fingir, mentir y aprovecharse. Intenté acercarme, tocar su brazo como había hecho miles de veces para calmarlo. Pero me empujó.
Julián, el hombre que me había cargado en brazos el día de nuestra boda, me empujó como si fuera una desconocida molesta. Fue entonces cuando apareció Lucía, nuestra nieta de 8 años, bajando las escaleras con su muñeca favorita en la mano. Sus ojos grandes y asustados nos miraban sin entender qué pasaba entre los adultos que se suponía que la protegían. «Abuelo, ¿por qué le gritas a la abuela?», preguntó con esa inocencia que solo tienen los niños. Julián la miró y, sin bajar la voz, sin considerar que una niña no debería escuchar esas palabras, dijo algo que se grabó en mi alma como hierro candente. «Porque hay mujeres que solo saben dar lástima, mi amor, y tu abuela es una de ellas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía me miró con confusión y algo parecido a la pena. Julián se dio la vuelta como si el asunto estuviera resuelto. ¿Y yo? Yo me morí un poco por dentro. No dije nada más. No supliqué. No grité. Solo tomé mi bolso, ese bolso de cuero marrón que me había regalado por nuestro 20º aniversario, y caminé hacia la puerta. Mis pasos sonaban huecos sobre el parqué que habíamos instalado juntos, soñando que envejeceríamos en esa casa. Antes de cerrar la puerta por última vez, miré hacia atrás. Lucía seguía en las escaleras, abrazando su muñeca. Julián había desaparecido, como si expulsar a su esposa fuera una tarea más del día. Salí bajo la lluvia de octubre, sin paraguas, sin destino. El frío se colaba por mi abrigo mientras caminaba por las calles que conocía de memoria, ahora extrañas y hostiles. En mi bolso, junto a las llaves que ya no servían para nada, estaba ese billete de lotería arrugado. Todavía no sabía que esa noche, mientras lloraba en una banca de la estación de Atocha, sin hogar y sin dignidad, me convertiría en millonaria. Pero ¿de qué sirve ganar la lotería cuando acabas de perder todo lo que creías que te daba sentido a la vida? Las horas que siguieron se convirtieron en una nebulosa de humillación y supervivencia. Vagué por las calles de Madrid como un fantasma, cargando solo mi bolso y el peso de 30 años de matrimonio que se habían evaporado en una tarde. No tenía a dónde ir. Mi hermana Carmen había muerto el año pasado de cáncer, y durante su enfermedad, yo había gastado todos mis ahorros en tratamientos privados que Julián consideraba innecesarios. Mis pocas amigas se habían alejado con los años, porque él siempre encontraba excusas para no socializar. «Bárbara, ya sabes que no me gusta esa gente», decía cada vez que me invitaban a algún lugar. Ahora entendía que había sido una estrategia: aislarme, hacerme dependiente, convertirme en una mujer sin red de apoyo para cuando llegara este momento. Terminé en la cafetería de la estación de Atocha, pidiendo un cortado que estiré durante 2 horas mientras veía pasar a viajeros con destinos claros, con hogares esperándolos. El camarero, un chico joven con acento andaluz, me miraba con pena cada vez que pasaba por mi mesa. «¿Se encuentra bien, señora?», me preguntó finalmente. Quise decirle que no, que acababa de perder todo lo que conocía, que a los 62 años no sabía cómo empezar de nuevo, pero solo sonreí y asentí, porque llorar frente a extraños era otra humillación que no podía permitirme. Fue entonces cuando comencé a recordar, no los momentos bonitos que duelen cuando los pierdes, sino los otros, los que había enterrado bajo capas de amor ciego y esperanza tonta. Recordé cómo, cuando nos casamos, Julián insistió en que dejara mi trabajo en la biblioteca municipal. «Una mujer casada no necesita trabajar», había dicho con esa sonrisa que entonces me parecía protectora. «Yo me haré cargo de todo». Y como una idiota, le creí. Recordé los años donde él manejaba cada céntimo que entraba a la casa. Mi pensión de viudez por mi primer esposo, que había muerto en un accidente cuando yo tenía 30 años, la depositaba directamente en su cuenta. «Para organizarnos mejor», decía. Yo nunca vi esos estados de cuenta. Recordé cómo cada vez que quería comprarme algo, un vestido, unos zapatos, tenía que pedirle permiso como una niña. «¿Para qué necesitas eso, Bárbara? ¿No tienes suficiente ropa?». Y yo, avergonzada, guardaba silencio y seguía usando lo mismo hasta que se deshacía. Recordé las navidades donde yo cocinaba para 20 personas. Su familia, siempre su familia. Y él recibía todos los elogios. «Qué suerte tienes, Julián, con una mujer tan hacendosa». Y él sonreía y asentía como si fuera mérito suyo tenerme.
Recordé cuando enfermé de neumonía hace 5 años, y él siguió yendo al bar con sus amigos cada tarde mientras yo me ahogaba en fiebre. Tienes que ser fuerte, Bárbara. Los hombres no sabemos cuidar enfermos como ustedes. Como si ser mujer me convirtiera automáticamente en una enfermera que no necesitaba cuidados. Recordé cada cumpleaños olvidado, cada aniversario donde él se le había pasado. Cada vez que me enfermé y tuve que cuidarme sola porque él tenía cosas más importantes que hacer. Pero sobre todo, recordé el dinero. Todo el dinero que había aportado sin que él lo reconociera jamás. Cuando heredé la casa de mis padres en Cuenca, él me convenció de venderla. Necesitamos el dinero para remodelar esta casa, había dicho. Vendí la casa donde nací, donde crecí, donde mi madre me enseñó a hacer tortilla española en las tardes de domingo. 120.000 euros que se esfumaron en una remodelación que, misteriosamente, solo mejoró las partes de la casa que él usaba. Su estudio, su baño, su vestidor. Cuando mi tía Esperanza me dejó en herencia sus joyas, anillos de oro de mis abuelas, collares de perlas que habían pasado de generación en generación, él me convenció de venderlas también. Son cosas viejas, Bárbara. Con ese dinero podemos invertir en algo mejor. Nunca vi ni un euro de esa inversión. Cuando trabajé limpiando casas a escondidas durante 2 años para ahorrar dinero para el viaje a París que siempre había soñado, él descubrió la cuenta y se molestó. ¿Cómo se te ocurre trabajar de sirvienta? ¿Qué van a pensar los vecinos? Se llevó el dinero para pagar deudas urgentes, que nunca me explicó. Cada sacrificio que había hecho, cada renuncia, cada vez que había puesto sus necesidades antes que las mías, ahora se sentía como si me hubieran estafado, como si hubiera sido la protagonista de una obra de teatro donde todos sabían el final menos yo. El camarero pasó otra vez y me ofreció más café. Esta vez no pude contener las lágrimas. ¿Sabe qué es lo peor? Le dije, aunque no me había preguntado nada, que di todo, y al final me botó como si fuera basura. Él se sentó frente a mí, violando todas las reglas del servicio al cliente, y me escuchó. Se llamaba Miguel, tenía 26 años, y su abuela había pasado por algo similar. Mi abuela siempre decía que los hombres como su marido no votan a las mujeres por lo que hicieron. Me dijo con una sabiduría que no esperaba de alguien tan joven. Las votan por lo que ya no pueden sacarles. Sus palabras me golpearon como un rayo de claridad en medio de la tormenta. Julián no me había echado porque creyera esas mentiras sobre mí. Me había echado porque ya no le servía. Porque a los 62 años, arrugada, cansada, sin dinero propio y sin la energía de antes, ya no era un activo en su vida. Era una carga. Y seguramente había alguien más joven, más útil, esperando ocupar mi lugar. Esa noche dormí en la sala de espera de la estación, fingiendo que esperaba un tren. Los guardias de seguridad me miraban con sospecha, pero no me echaron. Supongo que una mujer mayor con ropa decente no parecía una amenaza. A las 3 de la madrugada, cuando el frío me calaba hasta los huesos y el silencio de la estación me recordaba lo sola que estaba en el mundo, saqué el billete de lotería de mi bolso. Lo miré bajo la luz artificial, pensando en lo absurdo que era tener esperanzas puestas en unos números aleatorios cuando toda mi vida se había desmoronado en un día. Pero lo guardé. No porque creyera que fuera a ganar algo, sino porque era lo único que tenía que Julián no había tocado, no había manipulado, no había convertido en otra de sus propiedades. Era mío, solo mío. Lo que no sabía es que esos números, 16, 23, 31, 42, 55, y el complementario 12, iban a cambiar mi vida de una manera que ni en mis sueños más locos había imaginado. Pero todavía faltaban horas para el sorteo, y yo seguía siendo la mujer que había perdido todo por confiar en las promesas de un hombre que resultó ser un extraño. Los días siguientes fueron una lección brutal sobre lo que significa estar completamente sola en el mundo. Me las arreglé para conseguir una habitación en una pensión barata, cerca de Lavapiés, pagando por adelantado con los pocos euros que tenía en mi monedero. El lugar olía a humedad y desinfectante barato, y las paredes eran tan delgadas que podía escuchar cada conversación, cada televisor, cada llanto de los otros huéspedes que, como yo,
habían caído en las grietas de la sociedad. Mi cuarto era diminuto, una cama individual con un colchón hundido, un lavabo manchado y una ventana que daba al patio interior donde los vecinos colgaban su ropa sucia. Pero era mío por una semana, y eso era más de lo que había tenido en días. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. El primer golpe llegó cuando intenté comprar pan en la panadería donde había ido durante 15 años. Doña Mercedes, la dueña, me miró con una frialdad que me heló la sangre. «No sabía que usted era así, señora Álvarez», me dijo mientras me entregaba el cambio sin mirarme a los ojos. «¿Así cómo?», pregunté, sin entender. «Pues, ya sabe, lo que se comenta por el barrio». No me dijo más, pero su desprecio era palpable. Salí de allí con las mejillas ardiendo, sintiéndome como si llevara un cartel en la frente que dijera «culpable» de algo que no sabía qué era. En el supermercado, la cajera que siempre me saludaba con cariño, ahora evitaba mi mirada. En la farmacia, el dependiente me atendió con una brusquedad nueva. En la peluquería donde me había cortado el pelo durante años, me dijeron que no tenían citas disponibles, aunque vi claramente que la agenda estaba medio vacía. Era como si hubiera contraído una enfermedad contagiosa llamada abandono, y todo el barrio hubiera decidido protegerse manteniéndose lejos de mí. Una tarde, mientras caminaba por la calle intentando estirar mis escasos euros comprando solo lo indispensable, escuché voces conocidas en la terraza del café El Rincón. Era Sandra, mi nuera, hablando con otras mujeres del barrio. Me acerqué sin que me vieran, escondida detrás de un coche aparcado. «Menos mal que Julián por fin se quitó esa sanguijuela de encima», decía Sandra con una sonrisa que me dio náuseas. Llevaba años chupándole la sangre al pobre hombre. «¿Es verdad que se quedaba con su pensión?», preguntó Elena, la vecina del quinto. «Claro, y no solo eso, también coqueteaba con medio barrio. El viudo del tercero me contó que ella le insinuaba cosas cuando se lo encontraba en el ascensor». Mi respiración se cortó. Enrique, el viudo del tercero, era un hombre de 70 años al que yo saludaba cortésmente cuando coincidíamos. Jamás había habido nada más que educación básica entre nosotros, pero Sandra estaba convirtiendo mi amabilidad en algo sucio, malicioso. «Y la casa», continuó Sandra, bajando la voz como si estuviera revelando un secreto de Estado. «Resulta que Bárbara había estado presionando a Julián para que se la pusiera a su nombre. Quería quedarse con todo si él moría primero». «¡Ah, qué horror!», exclamó otra voz que reconocí como la de Pilar, la del estanco. Parecía tan tranquila, tan inofensiva. «Las peores son siempre las que parecen santas», sentenció Sandra. «Julián está mucho mejor sin ella. Ya puede respirar tranquilo en su propia casa». Tuve que taparme la boca para no gritar. Sandra, la misma Sandra a quien yo había cuidado cuando tuvo hepatitis, la misma a quien le había prestado dinero cuando su negocio de estética quebró, la misma que llamaba mamá a su verdadera madre solo cuando necesitaba algo, me estaba destruyendo con mentiras. Pero lo peor no era la traición. Lo peor era la facilidad con que todo el barrio se tragaba sus palabras. Como si hubieran estado esperando una excusa para pensar lo peor de mí. Como si mi reputación de 30 años fuera tan frágil que bastara con un puñado de chismes para hacerla pedazos. Esa noche, en mi cuarto de pensión, lloré hasta quedarme sin lágrimas. No era solo por las mentiras. Era por darme cuenta de que, después de toda una vida siendo la buena, la comprensiva, la que nunca da problemas, la gente estaba más dispuesta a creer en mi maldad que en mi inocencia. 2 días después, el miércoles, mientras intentaba encontrar trabajo en una agencia de empleos para mayores, recibí una llamada que me destrozó el poco orgullo que me quedaba. Era Lucía, mi nieta. «Abuela», susurró al teléfono, y pude oír que estaba llorando. «Papá dice que no puedo hablar contigo». «¿Por qué, mi amor?» «Dice que eres mala, que le robaste dinero y que tienes novio». La inocencia con que pronunció esas palabras me partió el alma. Una niña de 8 años repitiendo las calumnias de los adultos sin entender su crueldad. «Mi amor, nada de eso es verdad», le dije, tratando de mantener la voz firme. «Tú me crees, ¿verdad?». Hubo un silencio largo, demasiado largo. «No sé, abuela»,
Papá dice que a veces las personas mienten mucho tiempo y después se descubre la verdad. La llamada se cortó, y yo me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Mi propia nieta, la niña que había cuidado desde bebé, que había llevado al colegio miles de mañanas, a quien había contado cuentos y preparado sus comidas favoritas, dudaba de mí. Julián había logrado su objetivo perfecto. No solo me había echado de la casa, sino que había envenenado hasta a mi nieta contra mí. Esa noche fue cuando toqué fondo de verdad. No cuando me echaron, no cuando dormí en la estación, sino cuando entendí que Julián había orquestado mi destrucción social con la misma frialdad con que habría planificado una estrategia de negocios. Me senté en el borde de mi cama, en esa habitación que olía a desesperanza, y saqué el billete de lotería. Era jueves por la noche, y el sorteo había sido el miércoles. Ni siquiera había pensado en comprobar los números. ¿Para qué? Mi vida era una sucesión de pérdidas, no de ganancias. Pero encendí la televisión, más por ruido de fondo que por interés real. En el canal autonómico estaban dando las noticias, y como era habitual después de las 8, mencionaron los números ganadores del sorteo de Lotería Nacional del día anterior. Al principio no presté atención. El presentador hablaba de política, del tiempo, de deportes. Pero cuando llegó el momento de los números, algo en mi cerebro hizo clic. Los números premiados con el primer premio de 600. Esos euros por serie han sido 16, 23, 31, 42, 55. El complementario, 12. Miré mi billete. Lo miré otra vez. Conté los números con el dedo, uno por uno, como si fuera una niña aprendiendo a sumar. 16, sí. 23, sí. 31, sí. 42, sí. 55, sí. Complementario, 12, sí. Tenía el billete completo. Había ganado... ¿cuánto? El presentador había dicho 600.000 euros por serie, pero yo tenía múltiples series. Revisé el billete otra vez. 52 series. 52 por 600.000. 31.200.000 euros. No grité, no salté, no lloré de alegría. Me quedé completamente inmóvil, mirando el billete arrugado que había estado en mi bolso mientras perdía mi casa, mi matrimonio, mi reputación y a mi nieta. La ironía era tan cruel que dolía físicamente. El mismo día que mi mundo se había destruido completamente, me había convertido en millonaria. Pero, ¿de qué servía tener 31 millones de euros si ya no tenía a nadie con quien compartir la alegría? ¿De qué servía ser rica si seguía siendo, a los ojos de todos, la mujer que había traicionado a su marido? El dinero no podía comprar un pasado limpio. No podía borrar las mentiras que Sandra había sembrado. No podía devolver el amor de mi nieta. Apagué la televisión y guardé el billete en el mismo lugar de siempre, junto a mi corazón roto. Mañana pensaría qué hacer con esta fortuna inesperada. Esta noche, solo quería llorar por todo lo que había perdido y que ninguna cantidad de dinero podría devolverme. Pasé 3 días sin cobrar el billete. 3 días en los que cargué 31 millones de euros en mi bolso mientras comía bocadillos de mortadela y contaba cada céntimo para pagar otra noche en la pensión. La ironía me resultaba casi cómica, si no fuera tan dolorosa. No era el dinero lo que me detenía, era el miedo. Miedo de que de alguna manera Julián se enterara y encontrara la forma de quitármelo también. Miedo de que Sandra inventara otra mentira para explicar de dónde había salido la fortuna. Miedo de que incluso teniendo más dinero del que podría gastar en varias vidas, siguiera siendo la mujer que habían echado de su propia casa como a una perra callejera. El viernes por la mañana, mientras desayunaba café con leche aguado en el bar de abajo, vi entrar a mi vecina Carmen, la del segundo piso. Había sido amiga mía durante años. Habíamos compartido charlas en el portal, y ella siempre me pedía consejos sobre sus plantas. Cuando me vio, su cara cambió completamente. «Hola, Carmen», le dije, intentando sonreír. Ella me miró como si fuera un fantasma desagradable y se fue a la barra más alejada, susurrando algo al camarero que hizo que ambos me miraran con desprecio. Esa misma tarde decidí que tenía que cobrar el premio. No por el dinero en sí, sino porque necesitaba hacer algo, lo que fuera, para sentir que tenía algún control sobre mi vida. La oficina de loterías estaba en el centro, cerca de Sol. Cuando llegué,
Una mujer mayor que yo esperaba en la cola con un billete en la mano, temblándole los dedos de nerviosismo. Había ganado 50 euros y estaba feliz como una niña. Yo esperaba detrás de ella con un billete de 31 millones, sintiéndome la persona más miserable del lugar. «Documento de identidad, por favor», me dijo la empleada con esa amabilidad profesional que se usa con todos los ganadores. Cuando revisó el billete, su expresión cambió completamente. Llamó a su supervisor, luego a otro supervisor, y en pocos minutos había 5 personas mirando mi billete como si fuera un objeto extraterrestre. «Señora Álvarez», me dijo el director de la oficina, un hombre calvo con corbata azul, «¿es consciente de la cantidad que ha ganado?» «Sí», respondí con una voz que no parecía mía. 31.200.000 euros, repitió, como si necesitara confirmación de que yo entendía lo que significaban esas palabras. Los trámites duraron 2 horas. Papeles, más papeles, llamadas telefónicas, verificaciones. Durante todo el proceso, tuve la sensación de estar viendo la vida de otra persona, como si Bárbara Álvarez, la mujer echada de su casa, hubiera muerto, y esta nueva versión millonaria fuera una impostora ocupando su lugar. Cuando finalmente salí de allí con el cheque en mi bolso, lo primero que hice no fue celebrar, fue sentarme en un banco de la Plaza Mayor y llorar por todo lo que había perdido, por todo lo que el dinero no podía arreglar, por la soledad absoluta de no tener a nadie con quien compartir este momento. Las palomas se acercaban buscando migas que no tenía, y yo pensaba en lo absurdo de mi situación. Era oficialmente rica, pero seguía siendo una mujer sin hogar, sin familia, sin amigos. El dinero había llegado demasiado tarde para salvar lo que realmente importaba. Esa noche volví a la pensión, y por primera vez en semanas, pedí una botella de vino, tinto, del más caro que tenían. Costaba 15 euros, una cantidad que hace una semana me hubiera parecido un lujo impensable. Ahora era calderilla. Me senté en mi cama, con la botella y un vaso de plástico, y marqué el número de Julián. No sabía muy bien por qué lo hacía. Tal vez necesitaba escuchar su voz, confirmar que realmente me había perdido para siempre. O quizás quería la satisfacción mezquina de contarle que ya no era la mujer sin recursos que había echado. «¿Diga?» Su voz sonaba cansada. «Soy yo», dije simplemente. Hubo un silencio largo. Pude escuchar el televisor de fondo, el mismo programa de noticias que solíamos ver juntos después de cenar. «¿Qué quieres, Bárbara?» «Nada», respondí honestamente. «Solo quería escuchar tu voz. Mira, ya hablamos de esto. No hay nada más que decir». «Lo sé. Solo... ¿Cómo está Lucía?» Otro silencio. Más largo. «Está bien, se está adaptando. ¿Le has explicado por qué ya no puede verme?» «Le he explicado la verdad, Bárbara. Que su abuela no era la persona que creíamos que era». Sus palabras me dolieron más que cualquier bofetada. Había convertido mi ausencia en una lección moral para nuestra nieta. Yo era ahora el ejemplo de lo que no se debe ser. «Julián», dije, respirando profundo, ¿tú realmente crees esas cosas que dice Sandra sobre mí? Sandra solo me abrió los ojos sobre cosas que ya sabía. ¿Qué cosas? Dímelo. En 30 años de matrimonio, ¿qué hice yo para merecer esto? La pregunta flotó en el aire como humo. Esperé, mientras él buscaba palabras para justificar lo injustificable. No fuiste la mujer que necesitaba, dijo finalmente, siempre pensando en pequeño, siempre conformándote con menos. Yo necesitaba a alguien que me ayudara a crecer, no alguien que me mantuviera estancado. ¿Estancado? La palabra salió como un ladrido. ¿Te mantuve estancado yo, que vendí la casa de mis padres para que remodelaras la tuya? ¿Yo, que trabajé limpiando casas en secreto para no avergonzarte? ¿Yo, que jamás te pedí un euro para mí misma? Eso es exactamente lo que digo. Esa mentalidad de víctima, esa actitud de sacrificio. Era agotador, Bárbara. Colgué el teléfono. Me quedé allí, con el vaso de vino en la mano, procesando lo que acababa de escuchar. Julián no me había echado por las mentiras de Sandra. Me había echado porque mi sacrificio, mi lealtad, mi amor incondicional le resultaban agotadores. Había sido castigada por ser buena. Había sido echada por amar demasiado. Bebí otro vaso de vino y marqué otro número.
Esta vez llamé a Sandra directamente. Diga, soy Bárbara. Ah, su voz se endureció inmediatamente. ¿Qué quieres? Quiero saber por qué. Dije con una calma que me sorprendió. 30 años cuidándote, ayudándote, tratándote como a una hija. ¿Por qué me hiciste esto? Sandra se rió. Una risa fría, calculada. ¿De verdad no lo sabes? No. Porque eras una estúpida, Bárbara. Una estúpida que se conformaba con migajas. Julián necesita una mujer que lo entienda, que sepa vivir, que tenga ambiciones. No una mujer que se emociona porque le compran flores del supermercado. ¿Una mujer como tú? Una mujer como yo. Ahí estaba. La verdad desnuda, sin disfraces. Sandra no había inventado las mentiras para destruirme por maldad. Las había inventado para quitarme del camino y ocupar mi lugar. ¿Y Lucía? Pregunté. ¿También forma parte de tu plan? Lucía se adaptará. Los niños son flexibles. Aprenderá a quererme como a una madre. Tú no eres su madre. No. Soy algo mejor. Soy su futuro. Colgué antes de que mi rabia me hiciera decir algo de lo que me arrepintiera. Me terminé la botella de vino esa noche, pero no me emborraché. El alcohol solo intensificó mi claridad mental. Entendí, con una lucidez cristalina, que mi vida anterior había terminado completamente. No había vuelta atrás posible. Sandra y Julián habían destruido hasta el último vestigio de la mujer que había sido. Pero tal vez eso no era malo. Tal vez la mujer que había sido merecía morir. Tal vez era hora de que naciera alguien nuevo. Al día siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en años. No era la claridad del vino. Esa se había desvanecido con el dolor de cabeza matutino, sino algo más profundo. Era como si las conversaciones de la noche anterior hubieran sido una operación quirúrgica que había extirpado de mi pecho las últimas esperanzas de reconciliación. Por primera vez desde que me echaron, no me levanté pensando en Julián. No me pregunté si estaría arrepentido, si Lucía me echaría de menos, o si habría alguna forma de arreglar lo que se había roto. En lugar de eso, me miré al espejo del lavabo manchado y le hablé a la mujer que veía reflejada. Se acabó, le dije a mi imagen. Se acabó ser la que siempre perdona, la que siempre entiende, la que siempre se sacrifica. Se acabó. Mi primer acto de libertad fue salir de esa pensión maloliente. No gradualmente, no esperando a encontrar algo mejor. Inmediatamente. Bajé a recepción, pagué lo que debía, y le dije al encargado que me iba ese mismo día. ¿Tiene a dónde ir? Me preguntó con genuina preocupación. Durante mi estancia había sido amable conmigo, tratándome con dignidad cuando el resto del mundo parecía haberme olvidado. Sí, le respondí, aunque no tenía idea de a dónde iría. Tengo exactamente a dónde ir. Tomé un taxi, otro lujo que hacía una semana me hubiera parecido imposible, y le pedí al conductor que me llevara al Hotel Palace. Si iba a empezar una nueva vida, lo haría correctamente. El conserje del Palace me miró con cierta suspicacia cuando llegué con mi bolso gastado y mi ropa arrugada, pero el dinero tiene un idioma universal que todos entienden. Cuando reservé la suite presidencial por una semana, pagando por adelantado en efectivo, su actitud cambió dramáticamente. Por supuesto, señora Álvarez. Será un placer atenderla. La suite era más grande que la casa donde había vivido con Julián. Tenía un salón con ventanales que daban al Palacio Real, un dormitorio con una cama king size que podría haber alojado a 4 personas, y un baño de mármol con una bañera en la que podría haberme ahogado cómodamente. Me quedé parada en medio de tanto lujo, sintiéndome como una impostora. Pero entonces recordé las palabras de Sandra. Una mujer que sepa vivir, que tenga ambiciones. Pues bien, iba a aprender a vivir, y mis ambiciones estaban a punto de cambiar radicalmente. Lo primero que hice fue darme un baño caliente. Un baño real, con sales aromáticas y burbujas, que duró 1 hora completa. Mientras el agua caliente disolvía las tensiones acumuladas en mis músculos, también parecía lavar los últimos vestigios de la mujer sumisa que había sido. Después llamé al servicio de habitaciones. No pedí algo modesto, algo apropiado para una mujer de mi edad y mi situación anterior. Pedí champán, una botella entera de Dom Perignon, langosta, caviar y el postre más caro de la carta. Cuando llegó la comida, me senté frente a los ventanales
mirando Madrid extenderse a mis pies, y brindé por mí misma. Por Bárbara, dije en voz alta, alzando la copa, que en paz descanse, porque había decidido que la Bárbara que había vivido 62 años conformándose con migajas había muerto oficialmente. La que estaba sentada en esa suite, bebiendo champán y comiendo langosta mientras el sol se ponía sobre Madrid, era alguien completamente nuevo. Esa tarde hice algo que no había hecho en 30 años. Fui de compras para mí misma, no para impresionar a Julián, no para estar presentable según sus estándares, sino porque quería hacerlo. Entré a El Corte Inglés con la misma determinación con la que un general entra en batalla. Me dirigí directamente a la sección de ropa de diseñador, esa sección por la que había pasado 1000 veces mirando de reojo, pensando, algún día, cuando tengamos más dinero, cuando Julián consiga el ascenso, cuando... Necesito un guardarropa completo, le dije a la dependienta, una mujer elegante de unos 40 años que me miró con sorpresa mal disimulada. ¿Completo?, preguntó. Desde la ropa interior hasta los abrigos. Todo. Durante las siguientes 3 horas, me probé ropa que costaba más de lo que había ganado en años enteros. Vestidos de seda, pantalones de cachemira, blusas que se sentían como una caricia sobre la piel, zapatos italianos que transformaban mi forma de caminar, un abrigo de lana que me hacía sentir como una protagonista de película. Cuando llegó el momento de pagar, la cuenta era de 18.000 euros. 18.000 euros en ropa. La dependienta esperaba que me asustara, que pidiera reducir las compras, que me comportara como la mujer mayor de recursos limitados que parecía ser. En lugar de eso, saqué mi tarjeta sin pestañear. ¿Podría enviar todo al Hotel Palace? Pregunté con una naturalidad que me sorprendió a mí misma. ¿Suite presidencial? Esa noche, mientras me probaba mi nueva ropa frente al espejo de cuerpo completo de la suite, me di cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa real, no de esas forzadas que había perfeccionado durante años de servir a otros. Era la sonrisa de alguien que acababa de descubrir que podía hacer exactamente lo que quisiera. Pero la verdadera transformación vino al día siguiente, cuando tomé la decisión más importante de mi nueva vida. Contraté a un abogado. No cualquier abogado, sino el más caro de Madrid, Francisco Mendoza, socio principal de Mendoza y Asociados, especialista en derecho de familia y patrimonial. Su consulta costaba 500 euros la hora y valía cada céntimo. Señora Álvarez, me dijo después de escuchar mi historia completa. ¿Qué exactamente quiere conseguir? Quiero que mi nieta sepa la verdad, le respondí. Quiero que quede registrado legalmente que las acusaciones contra mí son falsas. Y quiero proteger mis bienes de cualquier intento futuro de mi exmarido o su nueva compañera. Mendoza tomó notas meticulosamente. ¿Está considerando una demanda por difamación? No, respondí sin dudar. No quiero venganza. Quiero protección. Y quiero que quede claro que Bárbara Álvarez no es la mujer que ellos pintaron. Entiendo. ¿Y en cuanto a su patrimonio? Quiero crear una fundación en nombre de mi nieta, pero administrada por mí. Quiero que cuando ella sea mayor de edad, tenga recursos propios. Recursos que nadie más pueda tocar. Mendoza levantó una ceja. ¿Una fundación de qué magnitud estamos hablando? 5 millones de euros para empezar. El abogado se recostó en su silla de cuero. Había manejado casos de personas adineradas durante toda su carrera, pero algo en mi determinación tranquila lo impresionó. Señora Álvarez, me dijo con una sonrisa que no había mostrado al principio de la consulta. Creo que va usted a ser una cliente muy interesante. Salí de esa oficina sintiéndome más poderosa que nunca en mi vida. No era el poder del dinero en sí, sino el poder de hacer elecciones reales, de tomar control de mi propio destino en lugar de simplemente reaccionar a las decisiones de otros. Esa tarde, mientras tomaba té en la terraza de mi suite, recibí una llamada inesperada. Era Carmen, la vecina que me había despreciado en el bar días atrás. Bárbara, su voz sonaba nerviosa. He estado pensando, tal vez fui demasiado dura contigo el otro día. ¿Ah, sí? Respondí con una calma que la descolocó. Es que, bueno, ya sabes cómo son los rumores en el barrio, pero yo siempre supe que eras una buena persona. Mentira.
Absoluta mentira. Pero me divertía escuchar cómo intentaba reparar un puente que había quemado cuando creyó que ya no me necesitaría. ¿Sabes qué, Carmen? Le dije. Tienes razón. Los rumores son terribles. Por eso he decidido irme del barrio definitivamente. ¿Irte? ¿A dónde? A una vida mejor, respondí, y colgué. Era cierto. Me iba del barrio, de Madrid, de todo lo que me recordara a la mujer que había sido. Pero no huía. Por primera vez en mi vida, corría hacia algo, no lejos de algo. Esa noche, mientras cenaba en el restaurante del hotel, ya no escondida en mi habitación, sino en el comedor principal, donde me atendían como a la huésped VIP que había pagado por ser, levanté mi copa de vino y hice otro brindis. Por las segundas oportunidades, dije, y por aprender que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad. Al día siguiente comenzaría a buscar una casa nueva, en una ciudad nueva, para una vida completamente nueva. La mujer que había aceptado migajas durante 62 años había muerto oficialmente. La que estaba a punto de nacer no conocía la palabra conformarse. 2 semanas después, mientras buscaba casas en Santander, había decidido que quería vivir cerca del mar, algo que Julián siempre había rechazado porque olía a pescado. Recibí la llamada que cambiaría todo otra vez. Era Lucía, pero esta vez no susurraba. Lloraba con una desesperación que me partió el alma. Abuela, tienes que venir. Sollozaba al teléfono. Papá está muy enfermo y Sandra se llevó todo el dinero y se fue. Mi primer instinto fue colgar, dejar que Julián enfrentara las consecuencias de sus decisiones, igual que yo había tenido que hacerlo. Pero la voz de mi nieta, rota por el miedo y la confusión, disolvió toda mi resolución. ¿Dónde estás, mi amor? En casa de la abuela Carmen. Sandra me trajo aquí y dijo que volvería. Pero eso fue hace 3 días. Papá está en el hospital y no quiere que nadie lo vea. Carmen. La misma Carmen que me había tratado como apestada hacía apenas 2 semanas. Ahora cuidaba de mi nieta porque Sandra había huido como la rata que siempre había sido. Voy para allá, le dije sin dudarlo. El viaje en tren desde Madrid fue una tortura de 3 horas. Durante todo el trayecto, mi mente oscilaba entre la satisfacción amarga de ver cómo se había desmoronado la vida perfecta que Sandra había planeado robarme, y la angustia genuina por Lucía, que no tenía culpa de las decisiones destructivas de los adultos. Cuando llegué a casa de Carmen, ella me abrió la puerta con una mezcla de vergüenza y alivio tan palpable que casi me dio pena. «Bárbara, gracias a Dios que viniste», me dijo, como si no me hubiera tratado como a una criminal semanas atrás. No sabía qué hacer. La niña no para de preguntar por su padre y por Sandra. Lucía estaba en el sofá, abrazando la misma muñeca que tenía el día que me echaron. Cuando me vio, corrió hacia mí con una velocidad que casi me tiró al suelo. «Abuela, sabía que vendrías. Sabía que no me habías abandonado». Sus palabras fueron como dagas. Esta niña había pasado semanas creyendo que su abuela la había traicionado, que los adultos en los que confiaba podían desaparecer sin explicación, que el amor era algo condicional que se podía perder por mala conducta. «Nunca te abandonaría, mi amor», le susurré mientras la abrazaba. «Nunca». Carmen me contó lo que había pasado. Julián había comenzado a sentirse mal hace un mes, pero había ignorado los síntomas porque Sandra le había dicho que los hombres fuertes no van al médico por tonterías. Cuando finalmente colapsó en casa, el diagnóstico fue un infarto menor, pero complicado por una diabetes que había estado ignorando durante años. Lo peor, me contó Carmen con esa saña que las mujeres reservan para otras mujeres que han traicionado la hermandad, es que Sandra vaciló la cuenta bancaria antes de llevarlo al hospital. Se llevó todo. Los ahorros, la cuenta corriente, hasta vendió algunas cosas de valor de la casa. La ironía era deliciosa y terrible al mismo tiempo. Sandra había echado a la gallina de los huevos de oro para quedarse con un hombre que resultó ser más pobre de lo que imaginaba. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, había mostrado su verdadera naturaleza, la de una oportunista sin escrúpulos. «¿Dónde está ahora?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. «Nadie lo sabe. Se fue diciendo que volvería cuando Julián se arreglara. Dejó a Lucía aquí como si fuera un paquete».
Esa tarde fui al hospital, no por Julián, sino porque necesitaba que Lucía viera que su abuelo estaba vivo, que los adultos en su vida no iban a seguir desapareciendo sin explicación. El hospital universitario. La Paz estaba lleno del ruido y el caos típicos de cualquier centro médico grande. Encontré la habitación de Julián en la planta de cardiología, y por un momento me quedé parada en la puerta, mirando al hombre que había compartido 30 años de mi vida. Se veía diminuto en esa cama de hospital, conectado a máquinas que monitoreaban sus signos vitales con pitidos constantes. Su pelo, que siempre había mantenido perfectamente peinado, estaba revuelto y grasiento. Sus mejillas, hundidas. Su piel, grisácea. Por primera vez desde que me echó, sentí algo parecido a la compasión. «Hola, Julián», dije suavemente. Él abrió los ojos y tardó un momento en enfocarme. Cuando lo hizo, su expresión pasó por varias emociones: sorpresa, vergüenza, alivio, y finalmente, algo que podría haber sido gratitud. «Bárbara», susurró con voz ronca. No pensé que vendrías. Vine por Lucía», le aclaré inmediatamente. «No por ti». Él asintió como si hubiera esperado esa respuesta. «Lo sé, lo entiendo». Hizo una pausa larga, luchando por encontrar las palabras. «Me equivoqué, Bárbara. Me equivoqué en todo». «Sí», concordé sin suavizar el golpe. «Te equivocaste, Sandra». Ella comenzó, pero lo interrumpí. «No me interesa, Sandra», le dije con una firmeza que lo sorprendió. «Me interesa saber qué va a pasar con Lucía. No tengo dinero para cuidarla», admitió con una vergüenza que habría sido devastadora para el hombre orgulloso que había sido. «Sandra se llevó todo. La casa está hipotecada hasta el techo. Tengo deudas que no sabía que existían». Me quedé callada, procesando la información. La casa donde había vivido 30 años, donde había invertido mi herencia, mis ahorros, mi trabajo, estaba en bancarrota. Julián había permitido que Sandra manejara las finanzas igual que antes me había permitido a mí hacerlo. Pero a diferencia de mí, ella había robado todo antes de huir. «¿Qué propones?», le pregunté. «No sé», respondió con lágrimas en los ojos. «No tengo derecho a pedirte nada. Después de lo que te hice». «No», le dije con una calma que me sorprendió. «No tienes derecho a pedirme nada. Pero Lucía sí». Saqué mi chequera, otra novedad en mi vida de rica, y escribí una cantidad que hizo que Julián abriera los ojos como platos. «Esto cubre tus gastos médicos y las deudas inmediatas», le dije, entregándole el cheque. «No es para ti, es para que Lucía no se quede sin abuelo». «Bárbara, yo no puedo aceptar esto. No me lo estás pidiendo a mí», le expliqué con una paciencia infinita. «Se lo estás pidiendo a la Fundación Lucía Álvarez, de la cual soy la administradora». La confusión en su cara habría sido cómica en otras circunstancias. «¿Fundación?» «Creé una fundación a nombre de nuestra nieta. Ella es la beneficiaria final, pero yo administro los fondos hasta que sea mayor de edad. Este dinero es suyo, no mío». Era una verdad a medias. Técnicamente, yo había financiado la fundación con mi dinero de lotería, pero Julián no necesitaba saber esos detalles. «No entiendo», murmuró, mirando el cheque como si fuera un objeto extraterrestre. «No necesitas entender», le respondí, poniéndome de pie. «Solo necesitas recuperarte para poder cuidar de tu nieta, porque si no puedes hacerlo, yo lo haré. Y esta vez, Julián, será bajo mis términos». La amenaza implícita era clara. Si él no podía cuidar de Lucía, yo tenía recursos suficientes para pelear por la custodia y ganar. Ya no era la mujer sin dinero y sin opciones que había echado de casa como a una perra. Salí del hospital sintiéndome extrañamente en paz. No había perdonado a Julián. Eso llegaría con tiempo, o tal vez nunca llegaría. Pero había encontrado una forma de proteger lo que realmente importaba sin sacrificar mi propia dignidad. Esa noche, mientras Lucía dormía en mis brazos en el sofá de Carmen, mirando una película que había visto 100 veces pero que la tranquilizaba, pensé en lo irónico de la situación. Sandra había destruido mi matrimonio para robar mi lugar, solo para descubrir que mi lugar no valía lo que ella había imaginado. Había echado a la mujer que había sostenido la casa durante 30 años,
para quedarse con un hombre que resultó estar tan quebrado como ella había imaginado que estaba yo. Pero lo más irónico de todo era que Sandra, en su esfuerzo por destruirme, había creado las condiciones perfectas para mi renacimiento. Me había liberado de una vida mediocre y me había dado la motivación para construir algo completamente nuevo. Por primera vez en semanas, me dormí sonriendo. No por la venganza, esa era demasiado automática para ser satisfactoria, sino por la sensación de estar exactamente donde necesitaba estar, siendo exactamente quien necesitaba ser. La nueva Bárbara no salvaba a la gente por amor ciego. La salvaba por amor inteligente, con condiciones claras y límites firmes. Y eso, decidí, era una mejora considerable. 3 meses después, mientras tomaba café en la terraza de mi nueva casa en Santander, una villa frente al mar que había comprado sin consultar a nadie más que a mí misma, recibí una llamada que me haría reír durante días. Era mi abogado, Francisco Mendoza, con noticias que parecían sacadas de una telenovela mal escrita. «Señora Álvarez», me dijo con esa mezcla de profesionalismo y diversión mal contenida que usaba cuando tenía chismes legales particularmente jugosos, «tengo información sobre Sandra Morales». Dejé mi taza de café sobre la mesa de hierro forjado y me acomodé para escuchar. El mar Cantábrico brillaba bajo el sol de abril y las gaviotas discutían sobre territorio en la playa que ahora consideraba mi jardín delantero. «La han detenido en Ibiza», continuó Francisco. «Estafa, falsificación de documentos y uso fraudulento de tarjetas de crédito. Aparentemente, después de robar a su exmarido, siguió el mismo patrón con otros hombres. El último fue un empresario alemán que no tuvo sentido del humor cuando descubrió que sus vacaciones románticas las había pagado él sin saberlo. Me reí. Una risa profunda, genuina, que brotó desde algún lugar de mi pecho que había estado cerrado durante años. ¿Y Julián lo sabe? Su exmarido está citado como testigo en el caso. Será interesante. Después de colgar, me quedé mirando el horizonte, procesando la deliciosa ironía de todo. Sandra, que había construido su golpe maestro sobre la premisa de que yo era una mujer sin recursos ni opciones, ahora estaba en prisión preventiva mientras yo disfrutaba de una libertad que ni siquiera sabía que era posible. Pero la verdadera transformación no había sido financiera, había sido emocional. Durante estos 3 meses, había hecho cosas que la antigua Bárbara nunca se habría atrevido a imaginar. Había tomado clases de francés en la Alianza Francesa de Santander, no porque fuera práctico, sino porque me gustaba cómo sonaba el idioma. Había comprado un piano de cola y había contratado a un profesor para retomar las lecciones que había abandonado a los 20 años cuando me casé la primera vez. Había viajado sola a París, a esa ciudad que había soñado visitar durante décadas, mientras Julián inventaba excusas para evitar gastar dinero en caprichos turísticos. Me alojé en el Hotel George V, cené en restaurantes con estrellas Michelin y visité el Louvre 3 veces porque podía hacerlo. Había contratado a una entrenadora personal, no para impresionar a nadie, sino porque descubrí que tener un cuerpo fuerte hacía que me sintiera mentalmente invencible. A los 63 años, estaba en la mejor forma física de mi vida. Pero lo más importante, había aprendido a estar sola, sin sentirme sola. Mis días tenían ritmo y propósito, pero eran míos. Despertaba cuando quería, no cuando alguien más necesitaba el desayuno. Comía lo que me apetecía, no lo que a otros les gustaba. Veía las películas que me interesaban, leía los libros que me emocionaban, escuchaba la música que me movía el alma. Por primera vez en mi vida adulta, mis decisiones eran completamente mías. Lucía venía a visitarme cada 2 semanas. Julián, completamente recuperado pero notablemente más humilde, había aceptado mi propuesta de que la niña pasara tiempo conmigo. No tenía muchas opciones. Sin Sandra para manipularlo, sin dinero para chantajearme, y con una deuda moral del tamaño del Everest, había entendido que era mejor cooperar que confrontar. Durante estas visitas, veía cómo mi nieta florecía. Lejos del ambiente tóxico que Sandra había creado, lejos de las mentiras y las manipulaciones, Lucía había vuelto a ser la niña alegre y confiada que había sido antes del divorcio. «Abuela»,
Me había dicho la semana pasada mientras construíamos castillos de arena en mi playa privada. ¿Por qué papá dice que Sandra era mala? ¿Y por qué decía que tú eras mala cuando ella estaba aquí? La pregunta era inevitable, pero no por eso menos compleja de responder. A veces los adultos se confunden, mi amor. Le dije con la honestidad que merecía, pero tamizada con la dulzura que necesitaba. A veces creemos cosas que no son verdad, porque alguien que queremos nos dice que lo son. Como cuando María me dijo que los ratoncitos se comen los dientes que se ponen debajo de la almohada. Exactamente como eso. La conversación me había hecho reflexionar sobre el poder destructivo de la manipulación emocional. Sandra no había sido una villana de caricatura. Había sido algo mucho más peligroso. Una mujer inteligente que entendía perfectamente cómo explotar las inseguridades de las personas para conseguir lo que quería. Había identificado la necesidad de Julián de sentirse importante, exitoso, deseable, y había alimentado esas necesidades mientras envenenaba lentamente su percepción de mí. No había necesitado inventar maldades espectaculares. Había bastado con sembrar dudas pequeñas, constantes, sobre mis motivaciones, mi lealtad, mi valor. Y Julián, que en el fondo sabía que había desperdiciado 30 años con una mujer extraordinaria conformándose con una vida ordinaria, había preferido creer las mentiras de Sandra que enfrentar la verdad sobre sí mismo. Esa tarde, mientras regaba las hortensias que había plantado en mi jardín, otro capricho que me había permitido, porque me gustaban sus colores y porque podía, sonó el teléfono de la casa. Era Julián. Bárbara. Su voz sonaba diferente. No la arrogancia de antes, no la súplica patética de después del hospital. Algo intermedio, más humano. ¿Podrías venir a Madrid? Hay algo que necesito decirte. En persona. ¿Está bien, Lucía? Sí, ella está perfecta. Es sobre nosotros. Sobre lo que pasó. Dudé un momento. La nueva Bárbara no corriera cuando otros silbaban. No se movía según las necesidades emocionales de personas que la habían maltratado. ¿Es importante? Sí, respondió sin dudar. Creo que es lo más importante que he tenido que decir en mi vida. Algo en su tono me convenció. No era manipulación. Era desesperación genuina. Te veo mañana, le dije finalmente. El viaje a Madrid fue diferente esta vez. No iba como la mujer rechazada que buscaba explicaciones o como la millonaria victoriosa que quería restregar su éxito. Iba como alguien que había hecho las paces con su pasado y estaba lo suficientemente segura de su futuro como para enfrentar cualquier conversación pendiente. Julián me citó en un café neutral, no en nuestra antigua casa ni en ningún lugar cargado de historia. Había elegido un sitio público, como si entendiera que esta conversación necesitaba testigos silenciosos para mantenerse civilizada. Cuando llegué, ya estaba allí, nervioso, revolviendo su café con una intensidad que habría sido cómica si no hubiera sido tan obviamente sincera. Gracias por venir, me dijo cuando me senté frente a él. Había envejecido en estos meses. No solo físicamente, aunque las canas eran más pronunciadas y las arrugas más profundas. Era algo en sus ojos, una quietud que no había tenido antes, como si hubiera dejado de correr hacia algo que nunca había estado realmente allí. Sandra me llamó desde la prisión. Comenzó sin preámbulos. Quería que pagara su fianza. ¿Y? Le dije que no. Levantó la mirada para encontrar la mía. Le dije que ya había pagado suficiente por creerle sus mentiras. Esperé que continuara. Me contó la verdad, Bárbara. Toda la verdad. Cómo había planeado todo desde el principio. Cómo había identificado lo que ella llamaba mis puntos débiles. Cómo había construido cada mentira sobre ti con precisión quirúrgica. Su voz se quebró ligeramente. ¿Sabes cuál fue su error más grande? Asumir que yo era demasiado estúpido para darme cuenta de que estaba cambiando a la mejor mujer de mi vida por la peor. No respondí. No había nada que responder. Pero su error más grande no fue subestimarme a mí, continuó. Fue subestimarte a ti. Creyó que te destruiría para siempre. No sabía que había liberado a alguien extraordinario. Finalmente habló. No he venido aquí buscando tu perdón, le dije con una tranquilidad que lo sorprendió. Y espero que tú no hayas venido buscando el mío. No, respondió honestamente. He venido a darte las gracias. ¿Las gracias?
por salvarme cuando no lo merecía, por cuidar de Lucía cuando yo no podía, por demostrarme que es posible ser mejor de lo que yo fui. Nos quedamos en silencio durante largos minutos, dos personas que habían compartido la mitad de sus vidas y ahora se encontraban como extraños cordiales al final de una historia que ninguno de los dos habría escrito así si hubieran tenido opción. ¿Eres feliz?, me preguntó finalmente. Sí, respondí sin dudar. Por primera vez en décadas, soy completamente feliz. Él sonrió, y por un momento vislumbré al hombre del que me había enamorado 30 años atrás. Me alegro, dijo, y era evidente que lo decía en serio. Te lo mereces. Cuando nos despedimos, no hubo abrazo. No hubo promesas de seguir en contacto más allá de los arreglos necesarios para Lucía. Pero tampoco hubo rencor. Era, simplemente, el final apropiado de una historia que había durado demasiado tiempo para terminar bien, pero no tanto como para terminar sin dignidad. Mientras el tren me llevaba de vuelta a Santander, a mi casa junto al mar, a mi nueva vida, pensé en lo extraño que era el destino. Sandra había intentado robar mi lugar, y en el proceso me había regalado algo infinitamente más valioso: la oportunidad de descubrir quién era yo realmente cuando nadie más estaba definiéndome. El tren atravesaba el paisaje español bajo un cielo que prometía tormenta, pero yo solo veía claridad. Hoy es mi cumpleaños número 65. 2 años han pasado desde aquella tarde lluviosa cuando salí de mi propia casa cargando solo mi bolso y un corazón roto. Mientras escribo estas líneas en la terraza de mi estudio, sí, tengo un estudio ahora, lleno de libros que leo porque quiero leerlos. Puedo ver a Lucía construyendo castillos de arena con una concentración que me recuerda a mí cuando tenía su edad y creía que todo era posible. Ella tiene 11 años ahora y viene a pasar cada verano completo conmigo, no porque Julián no pueda cuidarla, sino porque ella quiere estar aquí. La casa se llena de sus risas, de sus preguntas imposibles, de su energía infinita que me mantiene joven de formas que ninguna crema antiedad podría lograr. «Abuela», me gritó desde la playa hace un rato, ¿sabías que las olas nunca son exactamente iguales? Cada una es única, como las personas. Sonreí desde mi silla de mimbre. A los 11 años, Lucía ya entendía cosas sobre la individualidad que a mí me había tomado 63 años aprender. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno, tortitas con arándanos, algo que la antigua Bárbara jamás se habría permitido un martes por la mañana, pensé en todo lo que había cambiado, no solo en las circunstancias externas, obvias para cualquiera que comparara mi vida actual con la anterior. Los cambios más profundos eran invisibles pero revolucionarios. Ya no me disculpo por existir, ya no minimizo mis logros, ya no antepongo automáticamente las necesidades de otros a las mías propias. He aprendido la diferencia entre generosidad y autoaniquilación, entre amor y sumisión, entre ser buena y ser tonta. La Fundación Lucía Álvarez ha crecido más allá de sus propósitos originales. Ahora financiamos becas para mujeres mayores que quieren retomar estudios abandonados, apoyamos refugios para víctimas de violencia doméstica y hemos abierto un centro de asesoramiento legal gratuito para mujeres en procesos de divorcio. El dinero que Sandra pensó que robaría ahora ayuda a cientos de mujeres a escapar de situaciones que yo entiendo íntimamente. Francisco Mendoza maneja todos los aspectos legales, pero las decisiones sobre a quién ayudar y cómo hacerlo son completamente mías. Es embriagador tener tanto poder para hacer el bien, pero también es una responsabilidad que tomo muy en serio. Cada mujer que recibe ayuda de la Fundación es una versión anterior de mí misma. Alguien que creía que no tenía opciones hasta que alguien le demostró lo contrario. La semana pasada recibimos una solicitud que me hizo reír hasta llorar. Una mujer de 58 años de Sevilla escribió pidiendo ayuda para divorciarse de un marido que la controlaba económicamente. Su nombre: Carmen Morales. Sí, la hermana de Sandra. Aparentemente, Sandra había aprendido sus técnicas manipuladoras en el hogar familiar, y Carmen había estado sufriendo el mismo tipo de abuso psicológico que yo había soportado durante décadas. Cuando leyó sobre nuestra fundación en un artículo de El País, un reportaje sobre segundas oportunidades después de los 60,
Había reconocido su propia historia en los testimonios anónimos que compartíamos. Le aprobé la ayuda inmediatamente. No por venganza contra Sandra, que sigue en prisión cumpliendo una condena de 4 años, sino porque Carmen merecía la oportunidad de liberarse igual que yo me había liberado. El karma, decidí, no necesitaba mi ayuda para funcionar, pero la compasión sí. Mi relación con Julián ha evolucionado hacia algo que nunca esperé, una amistad cordial entre dos personas que se conocen demasiado bien para mentirse, pero que ya no necesitan nada la una de la otra más allá del respeto mutuo. Viene a almorzar una vez al mes cuando Lucía está aquí, no porque yo lo invite, sino porque su nieta insiste en que la familia debe comer junta a veces. Durante estas comidas, hablamos de todo excepto del pasado, de los libros que estoy leyendo, de sus clases de cerámica. Aparentemente, descubrió que tenía talento artístico a los 68 años, de los planes de Lucía para el futuro, que ahora incluyen ser millonaria como la abuela, pero también científica marina. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo en su última visita, mientras observábamos a Lucía perseguir cangrejos en la orilla, que tardé tanto en darme cuenta de que no necesitaba cambiar quién eras para ser feliz. Necesitaba cambiar quién era yo. Era la observación más inteligente que le había escuchado hacer en 30 años. No le respondí que había llegado a la misma conclusión sobre mí misma, solo desde el ángulo opuesto, que no había necesitado cambiar quién era él para ser feliz. Había necesitado descubrir quién era yo sin él. Algunos de mis vecinos en Santander conocen mi historia, o al menos, conocen partes de ella. Soy la señora que ganó la lotería y se mudó aquí, o la que tiene esa casa tan bonita frente al mar, o la de la Fundación Benéfica. Ninguno de esos descriptivos está mal, pero ninguno captura la historia completa. La historia completa es que soy una mujer que pasó 63 años viviendo la vida que otros esperaban de ella, hasta que un día se despertó y decidió vivir la vida que ella quería para sí misma. Miguel, mi jardinero, es un hombre de 40 años que emigró de Colombia hace una década y que cuida mis plantas con el mismo amor que yo pongo en cuidar las historias de las mujeres que ayudamos. A veces nos sentamos en la terraza después de que termina su trabajo, compartiendo un café y hablando de la vida. Señora Bárbara, me dijo la semana pasada, ¿no se siente sola aquí tan grande, tan tranquila? Miguel, le respondí, pasé 30 años sintiéndome sola en una casa llena de gente. Ahora estoy sola en una casa llena de paz. No es lo mismo, es cierto. La soledad que siento ahora es elegida, controlada, reversible. Es la soledad de alguien que disfruta su propia compañía, no la soledad de alguien invisible para las personas que la rodean. Por las tardes, cuando Lucía no está aquí, toco el piano, Chopin principalmente, porque sus melancolías coinciden con mis estados de ánimo reflexivos, pero también toco piezas alegres cuando el humor me lo pide, canciones que me recuerdan que la vida puede ser liviana además de profunda. Anoche, mientras tocaba el nocturno en E-flat mayor, pensé en todas las noches que había pasado en mi antigua casa, limpiando la cocina después de cenas que había cocinado para personas que las daban por sentadas, mientras Julián veía televisión y asumía que mi silencio significaba contentamiento. Ahora entiendo que mi silencio significaba supervivencia, que había aprendido a desaparecer como estrategia de autopreservación en un matrimonio que no tenía espacio para mi personalidad real. El año pasado comencé a escribir. No unas memorias dramáticas ni un manual de autoayuda, sino historias ficticias sobre mujeres que toman decisiones valientes en momentos imposibles. Mi editor, sí, tengo editor ahora, dice que tengo una voz auténtica para retratar la complejidad emocional femenina. No se lo he dicho, pero mi voz es auténtica, porque durante décadas fue silenciada. Cuando finalmente puedes hablar, tienes muchas cosas que decir. Mi primera novela se publicará el año que viene. Se llama Las que renacen, y trata sobre una mujer que descubre que el final de su matrimonio es en realidad el comienzo de su vida. Es ficción, por supuesto. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Lucía está corriendo hacia la casa ahora,
probablemente para pedirme que le prepare su merienda favorita, bocadillos de jamón y queso con forma de estrella, porque la comida sabe mejor cuando está cortada bonita. La veré crecer desde una posición de fuerza, no de supervivencia. Le enseñaré que puede ser generosa sin ser tonta, amable sin ser sumisa, amorosa sin ser invisible. Le mostraré con mi ejemplo que una mujer puede reinventarse a cualquier edad, que el amor propio no es egoísmo, y que a veces la mejor decisión que puedes tomar es la que decepciona a otras personas. Cuando sea mayor, heredará una fortuna que le dará opciones que yo no tuve durante la mayor parte de mi vida. Pero más importante que el dinero, heredará la certeza de que nunca, bajo ninguna circunstancia, debe permitir que alguien la convenza de que vale menos de lo que vale, porque la verdad es que todos valemos más de lo que nos dicen, todos tenemos más opciones de las que creemos. Todos podemos empezar de nuevo, sin importar cuántos falsos comienzos hayamos tenido antes. Mi teléfono suena. Es Francisco con buenas noticias sobre otro caso legal que hemos ganado para una de nuestras beneficiarias. Carmen Morales ha conseguido su divorcio y está comenzando su propia floristería con el dinero de la liquidación. La vida, pienso mientras escucho los detalles, tiene un sentido del humor exquisito. Después de colgar, me quedo mirando el atardecer sobre el Cantábrico. El cielo está pintado en tonos dorados y rosados, que parecen demasiado perfectos para ser reales, pero ahí están, transformando el mundo en una postal que ningún artista podría mejorar. En 2 horas llegará María, mi cocinera de los fines de semana, para preparar mi cena de cumpleaños. No es una gran celebración, solo Lucía y yo, tal vez algunos vecinos si decido invitarlos. Pero será perfecta porque será exactamente lo que quiero que sea. 65 años. 2 de ellos como la mujer que siempre debía haber sido. 63 como la mujer que otros necesitaban que fuera. No es una mala proporción, considerando que aún me quedan décadas por delante. ¿Has vivido alguna vez esa sensación de despertar un día y darte cuenta de que has estado viviendo la vida equivocada? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Me gustaría que me contaras en los comentarios si alguna vez has sentido que necesitabas reinventarte, sin importar la edad que tengas. Y si esta historia te tocó el corazón, por favor déjame tu like y suscríbete al canal. Estas historias necesitan llegar a quien las necesita escuchar, y tú puedes ayudar a que eso suceda. Porque a veces, una historia puede ser el empujón que alguien necesita para cambiar su vida para siempre.